Qué bueno es nuestro Señor de tenernos reunidos, de tener la oportunidad de congregarnos con la libertad todavía que la sociedad permite, que Dios nos ha permitido estar en un país donde hay libertad, donde podemos reunirnos libremente. Y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema que espero que cause el mismo impacto que causó en los corazones de la iglesia primitiva, de la iglesia que fue fundada por Jesús a través de su Espíritu Santo. Les invito a que abramos juntos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, a partir del versículo 37. Para ponernos un poco en el contexto en donde estamos parados, estamos en el discurso que da Pedro después de que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre las 120 personas que estaban congregadas en el aposento alto. El apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, se levantan y cada uno comienza a testificar acerca de Cristo, y el texto nos narra cuál fue el sermón o lo que Pedro en específico predicó. Cuando terminó de dar esta serie o este mensaje, hubo una reacción en la audiencia. La audiencia tuvo dos tipos de reacciones. La primera de ellas fue una reacción de burla. La gente que estaba escuchando el sermón de Pedro y que estaba escuchando lo que se estaba aconteciendo en este lugar, dijo: estos hombres están borrachos, están fuera de todo juicio, están fuera de toda capacidad racional. Fue la primera reacción que tuvieron algunas de las personas que escucharon este sermón, escucharon el estruendo, que se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo en ese lugar. No se vio nada en especial, salvo los efectos de la llegada del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Es decir, las personas seguían estando ahí, estaban presentes, pero estaban sucediendo cosas fuera de la comprensión que un humano, cualquiera de nosotros, podría haberse inventado. Comenzar a hablar en otros idiomas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba, para que testificaran acerca de Jesucristo, es algo muy inusual, particularmente porque la clase de personas que estaban congregadas ese día en especial, personas sin una larga vida académica, es decir, eran pescadores, eran personas que no tenían como tal una capacidad académica adecuada. Así que estaban escuchando hablar en otros idiomas a personas que no deberían de saber ese tipo de lenguaje, ese tipo de idiomas. Y a partir del versículo 37 se nos narra la otra parte del grupo de personas que escucharon y que prestaron atención en ese momento. Eran dos grupos de personas, lo mismo que sucede el día de hoy. Hoy a las comunidades, a las iglesias, acuden dos clases de personas. Aquellas que van, pero que se burlan, que están ahí, porque sí, ahí estaban también ese grupo de personas, pero que se burlaban, que decían: están locos, no sirven para nada, son ignorantes, son esto, y empiezan a descalificar lo que pueden estar mirando en ese lugar. Y otro grupo de personas que están comprendiendo el mensaje, que están entendiendo, no solamente están descalificando los eventos inusuales que se estaban dando, sino que además estaban entendiendo el mensaje, estaban asombrados por la manera que se estaba presentando un viento recio y personas hablando en sus idiomas acerca de un tal Jesús que había resucitado. Y entonces hubo personas que sí estaban entendiendo el mensaje. Versículo 37 nos dice de la siguiente manera: al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungirse quiere decir se entristecieron, les pesó en su corazón. Hubo un estado en su vida de pesar, de decir: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Por qué me siento así de triste? ¿Por la muerte de alguien
que en teoría no me debería de interesar porque yo vengo de otro país, yo vengo de otra zona, a mí no me debería de interesar que hubiesen crucificado a un nazareno, a un tal Jesús, que era muy conocido por hacer milagros, que era muy conocido por ayudar a la gente. ¿Por qué me debería de importar a mí en mi vida? Sin embargo, cada uno de ellos comenzó a tener tristeza en su corazón. Le empezó a pesar, empezó a comprender el peso de la culpa que tenían de no haberle creído a Jesús cuando estuvo entre ellos. Y entonces, compungidos de corazón, tristes de corazón, preguntan al apóstol Pedro lo siguiente: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo le hago con esta sensación de tristeza? Con esta sensación de pena, de vergüenza, de no haber respondido a alguien bueno, alguien que traía un buen mensaje que darme. ¿Cómo le hago para poder sentirme mejor? Estoy triste. Entiendo que Jesús murió por mí y lamento mucho que haya sido de esa manera, que no haya respondido de una forma correcta, de una forma adecuada. Amados, si nos damos cuenta, hay dos grupos de personas. Uno, no les interesa. A otro grupo sí les pesa, sí les duele en el corazón decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios trajo un mensaje a mi vida y yo ¿qué estoy haciendo al respecto? Así que, ¿de qué lado del grupo de personas estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos del lado de las personas que se burlan? ¿Estamos del lado de las personas que ignoran, que deciden estar, ver y se acabó? ¿O estamos del lado de las personas que dicen: algo tengo que hacer porque no puedo seguir como estoy? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que procede? Me doy cuenta que he llevado una vida inadecuada, una vida ignorando a Dios, donde Dios no está presente en mis acciones, donde Dios no está en la ecuación de mis decisiones, no lo tomo en cuenta, donde su sabiduría es algo como de la religión y de los domingos solamente. O estoy del lado de las personas que dicen: esto tiene que cambiar ya. No puedo seguir siendo lo que era. No importa cuántos años tenga, no importa si ya tengo canas o no las tengo, no importa si soy joven o no soy joven, tengo que hacer algo respecto a este mensaje. El mensaje pesa sobre nuestras almas. El mensaje de Jesús es un mensaje que nos tiene que obligar a estar de uno o del otro lado de la audiencia. O somos de las personas que nos duele, o somos de las personas que no nos importa. ¿Qué haremos?, le preguntaron al apóstol Pedro. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que procede, Señor? Continúa diciendo el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo número 39. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros. ¿Para quiénes es la promesa? Para los que les pesó el corazón. De todas esas miles de personas que ese día se juntaron, en específico, esta promesa está consignada a quienes les pesó en el corazón decir: ¿qué he hecho con mi vida hasta el día de hoy? ¿Qué es la toma de decisiones que he tenido que tomar hasta el día de hoy? Y les pesó en el corazón. Y entonces el apóstol Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, pero no solo para vosotros, para vuestros hijos también. ¿Por qué? Porque si cambia el padre, si cambia la madre, la respuesta inmediata también se ve reflejada en la familia. Si no, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos.
Sí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuán amplia hace el mensaje el apóstol Pedro. Pedro no tenía esta idea de decir solamente estos sí y estos no. Pedro tenía en su mente el alcance del evangelio en todas direcciones. Sí, para los que estaban ahí, pero también para los hijos de los que estaban ahí. Pero no solo para ellos y los hijos, sino para todo aquel que alcanzara el mensaje del Señor Jesús, para todos los que están lejos. La promesa del evangelio nos alcanza a nosotros que estamos del otro lado de donde se dieron estos acontecimientos. Está Israel, está el otro lado del mundo. Y estamos a 2000 años de este evento. Es increíble que el día de hoy estemos aquí sentados escuchando un mensaje que se dio hace 2000 años. Que se dio hace 2000 años y que nos alcanza a nosotros 2000 años después al otro lado del mundo. No es cualquier cosa, es un milagro. Es una obra de Dios que estemos del otro lado del mundo, hace 2000 años que se dio este mensaje y lo estemos recibiendo hoy nuevamente. Es Dios quien nos ayuda, es Dios quien ha dado esta promesa también para nosotros, porque no es casualidad. Sí. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Muchas veces pensamos ya se cerró ahí el discurso del apóstol Pedro, pero no se cerró ahí. Ya los que no quisieron en ese momento escuchar el mensaje, seguramente se dispersaron y se fueron. Pero los que siguieron, continuaron exhortando, escuchando exhortaciones del apóstol Pedro. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, no se quedó solamente en un discurso. Ellos continuaron escuchando exhortación de sed salvos de esta perversa generación. Ahora, esta perversa generación se está refiriendo a los que ese día estaban yendo al templo. Qué interesante, porque todos aquellos que ese día estaban aglomerados ahí junto al lugar alto, al lugar de donde se habían reunido, iban todos en peregrinación ¿a dónde? Al templo. Era el Pentecostés, era una fiesta de celebración y muchas personas acudían al templo en esa fecha y estaban ahí por esa razón. Porque de otra manera estarían en sus casas. Estaban por esa causa en el templo. Y Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación. ¡Wow! Qué palabras tan duras llamarle perversa generación a quienes están yendo al templo. Qué complicado. Porque hoy, si lo leemos, decimos esta perversa generación y nos referimos a toda la maldad que hay en nuestro entorno, ¿no? A nuestras sociedades. Pero en aquel entonces, ¿quiénes eran a los que Pedro se refería como perversa generación? A los que estaban yendo al templo, a los que estaban yendo con una idea religiosa, con una idea de voy a adorar a Dios, entre comillas, nada más en estas fechas, porque de regreso a casa, ahí sí no hay ningún tipo de límite. Esto lo vamos a ver reflejado ahorita más adelante. Dios nos enseña a ser salvos de esa perversa generación. Así que, dice la Escritura, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Cuando normalmente se contabilizaba en aquella época, se contabilizaba exclusivamente por casa o por varón. Además de los varones se contabilizaba a las mujeres e hijos, pero cuando se hacían cuentas, cuando se hacían censos, se consideraba la cabeza de familia y era él el contabilizado. Así que probablemente hayan sido más personas, entre mujeres y niños, que estuvieron ese día escuchando la palabra de Dios. Se agregaron como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Esta es la esencia de la iglesia que inició hace 2000 años. Escuchaban la palabra de Dios, escuchaban exhortaciones. No solamente iban por requisitos y ya. Tengo que hacer esto, esto y esto, y entonces ya me puedo considerar parte de tal o cual agrupación. No, tiene que ver con esta esencia, comunión unos con otros, perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en pan, se compartían el pan unos a otros, y en las oraciones. Así empezó la iglesia a crecer. Esta era la dinámica social de los primeros cristianos. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, buscaban que hubiera equilibrio para que a nadie le faltara nada. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, las personas que eran pudientes, que eran adineradas, Dios ponía en su corazón hacer algo respecto a sus hermanos. Y lo que hacían era ir a vender lo que tenían. ¿Para qué? Para que no faltara nada de alimento a ningún creyente en Jesús. Eso es parte de la comunión que tenían. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la manera en la que el Espíritu Santo actuaba en la primera iglesia que Él fundó. Ahora bien, importante por lo que vamos a ver adelante. Él añadía, y eran bautizados, y se añadían y tenían todas las cosas en común, y Dios hacía su obra entre los que escuchaban pero no querían, y los que entendían, se compungían de corazón y se arrepentían bautizándose. Continúa diciendo la Escritura. Ahora nos vamos a saltar un poquito al capítulo número 4. Capítulo número 4, versículos 23 en adelante. ¿Qué está sucediendo aquí? Después de este evento, unos días después, el apóstol Pedro y Juan van al templo, se encuentran con un paralítico así pidiendo limosna y lo sanan. Dios sana a ese paralítico por medio de ellos, se levanta y entonces aquel día ocurre un evento donde 5,000 personas más creen en Jesús y se convierten. Cuando ellos, después de haber sido azotados, cuestionados, ridiculizados, menospreciados, regresan con sus hermanos, regresan nuevamente a donde se congregaban, a donde estaban reunidos, llegan y les platican cómo les habían pegado, cómo los habían azotado, pero también cómo Dios había levantado su mano y había salvado a 5,000 personas. Es decir, había victoria, había paz, había gozo en medio de la persecución. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Estaban ellos conscientes de que los estaban persiguiendo? De que no les estaba yendo bien en términos de la sociedad. Pasaron de ser personas que tenían favor del pueblo a ser personas perseguidas ¿por quiénes? Por el grupo de liderazgo, por los líderes religiosos, ¿sí? Y entonces comenzaron una persecución
que pues ya mejor ni me meto porque quién sabe cómo me vaya a ir si ayudo a uno de estos cristianos o a uno de estos que están creyendo en Jesús o que anuncian a Jesús el Nazareno, ¿no? No vaya a ser que me vayan a perseguir a mí también. Y entonces generaron que el pueblo se retrajera y dijera, mejor ya no me involucro con estos porque están bien fanatizados y hasta los líderes religiosos los están persiguiendo. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado, habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esos cristianos le piden a Dios, danos valentía. No le dijeron, quítanos de encima a los que nos están atacando. Quítanos de encima a los ofensores, quítanos de nuestra vista a nuestros enemigos, no. Le pidieron a Dios, Señor, sabemos que hay esto, dame valentía para seguir anunciando a Jesús de Nazaret. No cambies mis circunstancias, cámbiame a mí, es lo que está pidiendo. No cambies que me vaya mejor, cámbiame a mí, que yo sea el valiente en medio de la oposición. Qué interesante, qué corazón tan distinto, porque el día de hoy la mayoría de las personas anhelan que cambien sus circunstancias, ¿cierto? Pero ellos no le pedían a Dios, cambia mis circunstancias, cambia a mi hijo porque me está tratando mal, cambia a mi amiga, cambia. No, ellos pedían, cámbiame a mí. Dame más denuedo, valentía es la palabra denuedo. Valentía, cámbiame a mí en medio de tales circunstancias. Cuando Dios ve un corazón que no pide que se cambie el entorno y que se ponga todo de color de rosa, sino que ve a personas diciendo, necesitamos tu ayuda, necesitamos valentía, necesitamos que intervengas para que nosotros seamos transformados, Dios responde. Dios responde. Continúa diciendo la Biblia, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. Cámbiame a mí y que se siga anunciando tu evangelio. Cámbiame a mí y que siga habiendo señales y prodigios. ¿Vemos cómo oraba la iglesia antes? La iglesia antes no se ponía límites, pedía valentía, pedía ayuda, pedía que Dios interviniera. Cámbiame a mí y que siga habiendo lo que se requiere para evangelizar, para llevar el testimonio de Cristo con poder y gloria. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Esa debería de ser nuestra oración también. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se callaron. No dice así, ¿verdad? No dice, bueno, ya somos llenos del Espíritu Santo, ya que Dios haga su obra. No. Salieron a hablar con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es algo que a mí me hace sentir mejor. Es alguien, es Dios, que me ayuda en mi debilidad, que me da valentía para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Hablar acerca de Jesucristo. Entonces, las cosas se dieron de esa manera. Todos los que estaban congregados ahí recibieron lo mismo, la misma capacitación, la misma ayuda, la misma gracia. Continúa diciendo el siguiente texto, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, recibieron la gracia necesaria para decirle al mundo, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Continúa diciendo, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vemos que esta era una recurrente entre los creyentes en ese primer siglo. ¿Sí? Ahora bien, la historia que vamos a leer a continuación es la historia de un matrimonio de los que habían tenido todas las cosas en común.
de los que fueron llenos del Espíritu Santo, de los que eran bautizados porque creían en Jesús, de los que habían recibido el Espíritu Santo. Todo esto que estoy leyendo es porque el matrimonio que a continuación vamos a estudiar tenían este testimonio del Espíritu de Dios. Sabían quién era el Espíritu Santo, sabían que el Espíritu Santo había venido y había hecho temblar y habían recibido todas las palabras necesarias para testificar, para hablar de Cristo. Así que el matrimonio que a continuación vamos a leer tiene el peso de toda esta carga de evidencias que acabamos de leer. ¿Sí? Capítulo número 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, algo que era parte normal, habitual del cristianismo de aquellos primeros años. ¿Sí? Vende su heredad, pero hizo algo muy poco honesto, muy poco usual, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Ellos se habían convertido como consecuencia, sea de la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés, de los que habían estado ahí reunidos y que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O de aquel momento en el cual habían visto al paralítico que estaba sentado en la puerta de la Hermosa levantarse y sabiendo que no había manera de que aquel era un hombre que no tenía una pierna y podría estar caminando en dos a menos que Dios hubiera intervenido. Así que nos encontramos ante un matrimonio que estaba involucrado en esta vida de iglesia. Que en esta vida de iglesia estaba lleno del Espíritu, que estaba predicando, que anunciaba y que también decidió vender parte, o más bien decidió vender sus bienes. No eran personas que parecían cristianos, eran personas que estaban llenas de Dios y sabían del Espíritu Santo. Continúa diciendo la Escritura: y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Alguno podría decir, bueno, pues tenían derecho a aportar lo que ellos decidieran. Totalmente de acuerdo. El problema es que trató de engañar este varón a los demás, haciéndose pasar por alguien que había dado todo, que había vendido todo y que lo había puesto a disposición para que todos no tuvieran ninguna escasez de nada. Es decir, su compromiso se vio afectado por su avaricia, por no querer renunciar a todo. Ninguno se lo había pedido, porque si nos damos cuenta, aquí nadie le estaba exigiendo absolutamente nada a ninguna persona. De corazón comenzaron a hacer este tipo de decisión, a tomar este tipo de decisiones para que a nadie le faltara nada. Así que Ananías y Safira, siendo un matrimonio que tenía algún tipo de posesión, eligen parecer que están dándolo todo. Eligen y toman la decisión de aparentar que lo están dando todo, cuando en realidad lo que querían era asegurar su vida. Esto de estar dependiendo de lo que los apóstoles vayan a comprar para los demás y para nosotros, cuando nosotros tenemos segura nuestra vida de aquí adelante, qué complicado iba a ser para ellos. Ellos vieron un panorama de desconfianza, un panorama de inseguridad, y dijeron: no vaya a ser que se los vayan a robar y nos quedemos también nosotros bailando, sin ningún tipo de posibilidad de hacerle frente a la vida, porque ya vendimos todo y se los entregamos a ellos para que lo administraran. ¡Qué miedo! No vaya a ser que algo suceda. Pero no era lo que estaba sucediendo. No era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que a nadie le hacía falta nada. Lo que estaba pasando es que en la mesa de todos los creyentes había pan. Lo que estaba sucediendo era algo hermoso y había una comunión entre todos, de tal manera que los que estaban escuchando y los que veían este matrimonio, veían cosas hermosas en medio del pueblo. ¿Por qué razón
De repente le surge la duda, porque tenían un corazón que quería asegurar su bienestar o su vida de manera independiente a los demás. Que a mí no me falte, que si llega a pasar algo, pues ni hablar, pero yo no me voy a quedar volando, ¿no? Continúa diciendo la Escritura. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si Ananías no estuviera consciente de quién era el Espíritu Santo, esta exhortación o esta pregunta directa no le hubiera hecho sentido. Ananías sí sabía quién era el Espíritu Santo. Sí sabía que era el Espíritu Santo el que le ayudaba a compartir el Evangelio. Sí sabía quién fue el que le puso en su corazón vender la propiedad. Sí lo sabía. Pero eligió otro camino diferente. Y esto, amados, es algo que pesa mucho porque ellos sí tenían testimonio de que el Espíritu de Dios estaba ahí. Y sí tenían testimonio de que Dios estaba haciendo cosas entre ellos. Y sí tenían testimonio y no le importó, no le interesó a Ananías, sino que quiso ser mezquino, aparentando ser generoso. ¿Qué nos dice la Escritura? Reteniéndola no quedaba de ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, ¿por qué haces esto de querer aparentar algo que no eres o que no estás actuando bien, Ananías? ¿Por qué querer parecer más consagrado, al mismo nivel espiritual de lo mejor los que sí están dándolo todo? ¿Por qué haces esta apariencia? ¿Por qué eres hipócrita, Ananías? ¿Por qué haces lo que parece que está bien, pero en el fondo estás reteniendo en tu corazón lo que hace bien a los demás? Qué complicado ese momento. Qué difícil es enfrentarse a la realidad de decir: oh, Dios me ha estado poniendo en mi corazón hacer este bien y yo me lo estoy guardando. Yo lo estoy queriendo evitar. Yo no estoy queriendo entregarme. Yo estoy prefiriendo no ser tan expuesto, tan vulnerable. Hacer las cosas como Dios las pide es 100% de obediencia. Hacer un poco menos ya no es obediencia, es desobediencia. ¿Sí? Si Dios te pide el 100% de que vayas y prediques a un parque, por poner un ejemplo, ve con ese 100%, con tus fuerzas, con tus capacidades, con tu inteligencia, con lo que tengas a tu alcance, y dalo todo. Entrégate en el mensaje. Pero si comienzas a rebajarle, a comenzar a decir: no, pues mejor no, sí lo voy a hacer, pero mañana, entonces ya no estás obedeciendo al 100%. Sí lo voy a hacer, pero poco a poquito. Entonces ya no estás obedeciendo al 100%. Aquí vemos a un matrimonio que los dos estuvieron conscientes de que le querían regatear a Dios. Le querían regatear. Eso es falta de reverencia, es falta de respeto hacia Dios. Porque en Dios somos o no somos. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. A eso nos enseñó a hablar el Señor Jesucristo. Y entonces este matrimonio, trayendo todo este peso de saber hacer lo bueno, pero no haciéndolo, decidió recatear y decir: esto no lo toque, Señor. ¿Qué más nos dice la Biblia? Pedro le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, nadie te estaba pidiendo que la vendieras, Ananías. Nadie te lo estaba pidiendo. Y aunque lo hubieras vendido, era tuya. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de aparentar lo que no eres? O de aparentar que estás en este nivel cuando realmente estás apenas empezando, cuando nadie te lo pidió. Es importante poderlo comprender, amados. Porque hoy en día vemos a personas muy poco comprometidas con el Evangelio, muy poco comprometidas con el reino de los cielos, que sí, dicen sí,
pero no lo hacen. O dicen sí y medio lo hago. Ya nomás para que no digan, ¿no? Eso es desobediencia, porque no hacer al 100 lo que Dios nos está pidiendo hacer es desobediencia. Y el hipócrita suele ser desobediente, suele tratar de dar una apariencia, suele tratar de aparentar que sí lo estoy haciendo, pero en el fondo no, de verdad no lo está haciendo. No se está entregando, no se está consagrando de corazón. Así que Ananías y su mujer eran dos personas que sí habían tenido el Espíritu Santo, que sí lo conocían, porque dice la Escritura lo siguiente: no estaba en tu poder, no pusiste esto, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quisiste aparentar lo que no eras. No estás bien, Ananías. No estás bien. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió ahí Ananías, en ese momento. Parece muy severo, ¿no? Parece muy intenso. Pero cuando traes todo este peso de saber quién es el Espíritu Santo, saber que estás mintiéndole al Espíritu Santo, que estás queriendo aparentar lo que no eres, que estás queriendo aparentar más consagración de la que realmente tienes, y no te estás queriendo dar cuenta, entonces es digno de muerte. Sí. Porque con Dios las cosas son al 100%. Al 100%. Dice la Escritura aquí mismo: y vino gran temor. Al oír estas palabras, Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si Ananías y Zafía eran falsos cristianos, y ellos, o sea, la iglesia hubiera estado consciente de que eran falsos cristianos y tuvieran esta idea de que pues solamente que hubieran sido falsos cristianos es que hubieran caído en esta maldad y que hubiera sucedido esto que sucedió, no hubiera venido temor sobre ellos, pero vino temor. Les vino un santo y reverente temor de decir: aguas, no podemos estar jugando. No, pero no te preocupes, tienes asegurado la eternidad. No, no puedes estar jugando al ser 100% entregado. No puedes hacer eso, porque Dios no está jugando contigo. Porque Dios da el Espíritu no en porciones, no en partes, te lo entrega, te lo da. Y si tú dices tener al Espíritu Santo, pero vives como si no lo tuvieras, es hipocresía. Y no busques ponerle otros títulos, es hipocresía. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Para qué querer jugar al Ananías y al Zafira diciendo: míranos si estamos bien, cuando en el fondo sabes que no estás bien, sabes que no estás haciendo las cosas de manera correcta? Conoces tu corazón y Dios te lo hace saber de manera muy clara. Ananías y Zafía querían dar la apariencia, pero no estaban bien en su corazón. Un pensamiento y decidieron sustraerle algo a lo que era suyo, no hay duda. Pero presentarlo, en lugar de decirle, esto hubiera sido una historia muy diferente si hubieran dicho: tomamos el 30%, aquí te traigo el 70%. Está bien, es decisión de ellos, es su ofrenda, es lo que pusieron en su corazón. Pero decir aquí está el 100%, cuando en realidad es el 70%, eso sí lo ve Dios y no le agrada. Que tú aparentes tener el 100% de entrega, pero en realidad sea el 70%, no, mi amado. Dios no está jugando con nosotros. No está queriendo aparentar que te salva. No está aparentando darte el Espíritu. Te lo da. Sí lo vamos entendiendo, amados. Su mujer no sabía nada de lo que acababa de pasar. La iglesia sí.
y en la iglesia vino temor. La iglesia entendió el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es: así trato a los que no se entregan al 100, no se consagran realmente, a los que quieren aparentar que son más cristianos, pero en el fondo buscan retener sus vidas. Sí. Ellos, por eso todo el contexto anterior era, así estaba la iglesia, bien nutrida, llena del Espíritu Santo, y todos tenían las cosas en común, incluyéndolos a ellos, incluyéndolos a Ananías y Zafira. ¿Sí? O sea, no eran personas que aparentaban piedad, de verdad, eran personas sinceras hasta el momento en el cual tuvieron esta idea de vamos a vender todo para también, como lo hizo fulanito de tal, el hermano tal, no hombre, qué piadoso hermano, entregó todo. Oye, pero ¿qué crees? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? Y comienzan a planificar hacia adelante y pensar que Dios no los va a sostener, no va a ayudarlos si dan el 100%. Qué falta de fe. Cuando están viendo que a Pedro y a Juan se les abrieron las rejas para seguir predicando el Evangelio. Es decir, Dios está y tú no lo estás queriendo entender. Dios está y no lo estás queriendo entregar todo. La hipocresía, la apariencia, no es algo en lo que Dios esté contento. Y cayó temor sobre la iglesia. La iglesia a partir de ese día dijo, no podemos andar de apariencias, no podemos querer quedar bien con los demás, no. ¿Somos o no somos? ¿Nos entregamos o no nos entregamos? ¿Estamos al 100 o no estamos al 100? Pero el 70 no le sirve a Dios. El 70 no es algo en lo que Dios esté contento. Continúa diciendo la Escritura. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Su mujer entró en esta misma dinámica mental de decir, hay que decir que fue tanto. Hay que decir que fue tanto, el 100%. Aquí está. Este fue nuestro 100%. No es cierto, no era el 100% real. Pero ellos estaban con esta idea en su mente. Y entra su mujer, que sabía lo que su marido había hecho. Porque ¿quién crees que era el que negoció la propiedad? El varón. Ella podía decir, el marido que me diste, ¿no? No. Ella está consciente de que Ananías había sustraído parte del precio de la venta de la propiedad. Continúa diciendo la Escritura. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ya fue una pregunta muy directa. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Sí, lo que te dijo mi marido es correcto, Pedro. Es en tanto. Imagínate lo que la iglesia estaba esperando que sucediera afuera. No, pues ojalá y su mujer entre en razón, ¿no? Que a lo mejor no se haya dado cuenta en serio. Pero Pedro, ya sabiendo, le dice directamente, ¿fue tanto en lo que vendiste? Sí, en tanto. O sea, la esposa no era ninguna inocente. En tanto, se habían puesto de acuerdo para decir así y así las cosas. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Si nos damos cuenta, el Espíritu de Dios estaba ahí. Y tan estaba ahí que cuando se estaban poniendo de acuerdo, para el Espíritu Santo fue algo triste. Fue algo doloroso darse cuenta cómo estaban confabulando
las cosas. Cómo estaban creando una idea y poniéndose de acuerdo en algo que no era de Dios. Sí. Esta irreverencia de saber que Dios está, pero que yo no estoy al 100, es indignante para Dios. Es indignante. Ahí estaba el Espíritu Santo en medio de ellos. Y dice la Escritura, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué duro. En ese momento se enteró de que su marido estaba muerto y de que ella también estaría muerta. En ese instante. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. ¿Te puedes imaginar lo que para esos jóvenes fue sacar el cuerpo de un hermano y llevarlo a sepultar? Saber qué fue y por qué fue la circunstancia. Y luego de 3 horas van a sepultar a otra hermana por seguirle el juego al marido. No es cualquier cosa. Esos jóvenes quedaron profundamente impactados. Dijeron, no, con Dios nos anda jugando. Y estamos hablando del pacto de la gracia, amados. Esto que estamos leyendo no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Es la época del Espíritu Santo, del que sabe consolar, pero aquí no lo vemos muy consolador, ¿verdad? Aquí vemos que Dios sí actúa, sí reacciona para poder detener la maldad, para poderla detener. La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el mensaje que se quedó en la mente de todos los creyentes y de todos los que se enteraron? El Dios de los cristianos es un Dios al cual temer, al cual respetar. No importa que se nos hable de amor, hay que respetar y hay que ser reverentes con el Dios de los cristianos. Porque no se trataba solamente de decir, es que era porque era el apóstol Pedro y porque estas cosas eran necesarias para nuestros días, para que creamos. A ver, ¿es el mismo Dios, sí o no? ¿Creemos en el mismo Dios que creía Pedro, sí o no? ¿Creemos en el mismo Dios que creían Ananías y Zafira, sí o no? ¿Es el mismo o no es el mismo? Porque si es el mismo, la hipocresía no debe de estar en nuestras vidas. Porque si es el mismo, no nos podemos dar el lujo de ser mediocres o ser mezquinos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de darnos al reino de los cielos, de atender las necesidades unos de otros. No podemos ser mezquinos. Necesitamos entender que Dios es un Dios que puede quitarnos la vida en cualquier momento si Él ve que nuestro corazón no está recto delante de Él. Pero si en tal lugar hacen lo que quieren y en aquella congregación hacen lo que quieren, que no nos interesa lo que hagan en otras congregaciones, pero que aquí nuestro Dios sea reverenciado de tal manera que tengamos temor y respeto por Él. Que no andemos jugando a ser cristianos, que no andemos haciéndonos pasar por estar al 100% y decirle, no, mi hermano, todo bien, todo está bien, gracias a Dios, todo en orden. Cuando sabes en el fondo que le has estado regateando a Dios de tu vida, que no has querido ser verdaderamente esforzado y valiente, que no quieres enfrentar consecuencias, porque eso fue lo que pensaron Ananías y Zafira. ¿Y qué pasa si nos vamos a quedar sin nada? ¿Y qué sucedería? No, mi amado, 70% Dios no quiere de ti,
50 no quiere de ti. 99 no quiere de ti. Te ama al 100%, como que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tú quieres regatearle a un Dios que dio todo. Tú quieres aparentar algo a un Dios que lo dio todo, que no tuvo apariencias, que entregó a su propio Hijo. Dios no está jugando con nosotros, amados. Dios nos ama, sí, pero nos ha amado al 100 y no espera menos de nosotros. No espera un 70% de ti y de mí, sino que seamos reverentes, que sepamos dar gracias, que sepamos que Dios no está jugando con nosotros y que si tenemos dudas de ello, veamos cómo trataron a Jesús, siendo quien era, cómo trataron a Jesús. Así que la reverencia que requerimos hoy en día es de respeto y de temor a un Dios que nos puede quitar la vida en cualquier momento. ¿Tenían alguna enfermedad Ananías y Zafira? No, porque a menos que se hubieran puesto de acuerdo para morirse 1 o 3 horas antes que el otro, no había ninguna enfermedad en común. Los dos fueron quitados de la tierra de los vivientes, como dice la Escritura. Y eran creyentes, eran salvos, porque muchas veces le buscan la cuadratura al círculo. Eran salvos, por eso tenía que entenderse todo el contexto de cómo la iglesia estaba siendo visitada por Dios, cómo la iglesia estaba llena de Dios, cómo la gente estaba respondiendo y siendo llena del Espíritu Santo. ¿O tú crees que hubieran engañado a Pedro diciéndole, sí soy cristiano? Bueno, está bien, arrepiéntete y bautízate. Es lo que le van a decir. ¿Bautizarme en el nombre de Jesús? Me quedo sin vida. Este matrimonio se atrevió a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de alguien que acababa de morir apenas hace unos años colgado de un madero. Y puesto ejemplo como si fuera un hereje. Así que valentía, cuando menos de manera inicial, sí tuvieron. Sí tuvieron la fe para poder decir, Jesús es a quien debo seguir. Él es el Mesías. Esa fe sí la tuvieron al principio. Pero cuando se trató de algo en lo material, ahí ya ellos ya no quisieron entrarle. Fue su talón de Aquiles. Amados, Dios nos pone a prueba, si lo sabes. Si está poniendo a prueba nuestras vidas y sabiendo si estamos al 100 o no estamos al 100, cada uno de nosotros. Dios en su misericordia y en su bondad nos trae, nos ama, nos abraza, está al pendiente de ti, está cuidando de ti, pero no está jugando con tu alma, no está jugando contigo. Te ama, te ha dado el Evangelio, te ha dado el mayor ejemplo de amor al llevar a Cristo en la cruz. Pero Él no se merece de ninguna manera de tus burlas, de tus medias tintas, de tu tibieza. No se lo merece. No se merece que digas una cosa y hagas otra. No se lo merece. Él no se lo merece. A lo mejor muchos humanos sí, pero no Él. Él no se merece que tú sigas por el camino que vas hasta el día de hoy. No se lo merece. Y más vale, amado, que el día de hoy podamos decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, a querer seguir aparentando que estoy al 100 sin estarlo. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé.
hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase los milagros, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. Gracias, Jesús. Padre, te ruego que peses nuestros corazones. Y es mejor el día de hoy decir: Señor, perdóname, a que pesando nuestros corazones nos halles faltos, Señor, y no haya oportunidad después. Por favor, Señor, no permitas que caigamos en el engaño de nuestras propias ideas y pensamientos, Señor. No lo permitas, porque no tenemos a nadie más que nos ayude más que tú, Señor. La gente siempre nos dará por nuestro lado, Señor. A la gente no le interesará si estamos bien o mal, pero a ti sí, Señor Jesús. No lo permitas, Señor. Él vio mi vida y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Vio mi vida y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión.
sequedad, Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel, Él ha derramado agua en él sequedad, Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús, por amarnos con amor eterno, Señor, por mandar tu palabra a tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Eres bueno y compasivo, Señor. Eres misericordioso y piadoso, Señor. Gracias, Jesús. Santifícanos en tu palabra, Señor. Cristo es un Dios